Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda clase de matemática y estadística. En esta oportunidad, la unidad 2 es la que vamos a ver ahora. Si es necesario, cortamos y ponemos parte 1 y parte 2, porque si bien son conceptos básicos de trigonometría lo que vamos a ver, por ahí requiere de ir viendo los temas por partes. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla la clase. Lo que se estudia en trigonometría viene con su origen de la palabra tri, de tres, gono de ángulos, metría de medición, o sea, la medición de los ángulos es lo que se estudia en trigonometría. Vamos a compartir la presentación que nosotros preparamos para dejarles a ustedes. A ver. Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿cómo se forma un ángulo? Que es el objeto de estudio de esta unidad. Se forma, o se dice que un ángulo, ¿sí?, se forma como es el recorrido en la circunferencia, ¿sí? El recorrido en la circunferencia se define como ángulo. Tiene un origen en el centro de la circunferencia, tiene un radio de unidad, el radio de una circunferencia es la unidad, y el recorrido hasta otro punto en la circunferencia es la medición del ángulo. En ese punto donde nosotros queremos cortar el recorrido y definir el ángulo, trazamos otro radio, también de la misma unidad que el radio anterior, porque al ser parte de la circunferencia y a tener la medida de la circunferencia, si el radio unidad es en esta parte, en cada uno de los lugares de la circunferencia va a medir 1. Es decir, a ver a dónde estamos. Acá también está media torcidita, pero también la medida es 1. Acá es menos 1, ¿sí? El valor del radio, porque estoy parado en el eje X. En X acá estoy en 1, acá estoy en menos 1. En Y acá estoy en 1, acá estoy en menos 1. ¿Está bien? Y cada uno de estos recorridos, si yo trazara un ángulo acá, voy a tener un ángulo de una amplitud mayor, van cayendo en los diferentes cuadrantes de la circunferencia, en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿sí? Primero, segundo, tercer, a ver, acá vamos a sacar esto, tercer cuadrante de este plano. Y podemos definir entonces, de acuerdo a cómo vamos trazando el recorrido, diferentes ángulos. Los ángulos se pueden medir, como ustedes se acordarán de la secundaria, de cuando vieron estos temas, en grados, de acuerdo al sistema sexagesimal. ¿Qué quiere decir en grados? Que, no sé si se acuerdan, pero un ángulo de 90 grados, un ángulo recto como este que vemos acá, ¿sí?, mide 90 grados. Un ángulo llano medía 180 grados. ¿Sí? La circunferencia completa mide 360 grados. 360 grados. Acá teníamos 90 grados. 90 grados. 180 grados.
270 grados acá abajo. Pero si lo medimos en radianes, que es el Sistema Internacional de Medición de Ángulos, en radianes porque por radio, y nosotros sabemos que la medida de una circunferencia es 2pi por radio, ¿sí? Si una circunferencia completa vale 2pi, media circunferencia, es decir, esta parte de la circunferencia va a valer pi. Pi. O sea que 180 grados en grados, medido en grados, es igual a pi radianes. O lo mismo, un ángulo de 90 grados, podríamos decir en radianes que es pi sobre 2. ¿Sí? Un ángulo de 270 grados es 3 medios de pi. Pi sobre 2, 2pi sobre 2 que es pi, 3pi sobre 2, y acá 4pi sobre 2 o 2pi radianes. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Fíjense que acá estamos mostrando un ángulo de 90 grados y decimos que es pi sobre 2 radianes. Pi radianes, 5/6 de pi radianes, y así sucesivamente. Si lo vemos, como decíamos recién, en grados sexagesimales, acá lo que hacemos es partir en 360 partes iguales la circunferencia y determinamos en qué grado cae el recorrido que quisimos hacer del ángulo. Los grados también, un grado se puede considerar como 60 minutos y un minuto como 60 segundos. Resumiendo, en el sistema sexagesimal de medida de ángulos, la unidad es el grado sexagesimal o el grado que se define como la 360ª parte de un ángulo. En el sistema internacional, la medida de los ángulos es el radián. Entonces, vamos a ver cómo pasamos, si quisiéramos convertir un ángulo que tenemos en grado en radianes, o al revés, un ángulo que tenemos medido en radianes, llevarlo a grados. Si nosotros sabemos que 180 grados, ¿sí? Que 180 grados, ¿dónde estoy con el lápiz? Si 180 grados es pi, ¿se acuerdan que lo vimos en el grafiquito anterior? Si 180 grados es pi, nosotros también podemos decir que pi por un radián, introduzco la unidad 1 en radianes, es igual a 180 por un grado. En definitiva, lo hago para despejar y para quedarme con el valor de un radián o un grado. Si yo quiero saber un grado, cuántos radianes son, paso, o mejor dicho, divido miembro a miembro 180, como les enseñamos la clase anterior. Si dividimos 180 en ambos lados, 180 y acá 180, esto se me va, me queda un grado igual a pi sobre 180 radianes. ¿Sí? Bien, muy bien. Escucho a alguien que dice no entendí. Acá lo que estamos diciendo es que, como ven acá, 180 grados, un ángulo llano, es igual a pi radianes. Es un ángulo que, medido en radianes, mide pi radianes. Medido en grados, mide 180 grados. Si yo quiero hacer la conversión, puedo decir que pi radianes es igual a 180 grados. Y ahí despejo, si despejamos grado, o hago todo en función de la variable radianes, puedo decir que un grado es igual a pi sobre 180 radianes.
lo resuelvo en la calculadora, pi sobre 180 es 0,0175 radianes. O al revés, dejo libre radianes y divido en ambos pi, y me queda que un radian va a ser igual a 180 sobre pi grados, y eso es 57,29 grados. Vamos a un ejemplo de un ángulo de 30 grados. 30 grados, si yo quiero saber un ángulo de 30 grados a cuántos radianes, cuánto valen radianes, multiplico en ambos lados de esta igualdad original, que era la que salía de acá, multiplico por 30 en ambos miembros, por 30 grados, ¿y qué me queda? Que 30 grados, acá, y por 30, me queda que 30 grados es igual a 30 por pi sobre 180 radianes. Simplifico, ¿sí? Vamos acá, simplifico 30 con 180 y me queda 1 sobre 6. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Que 30 grados es igual a pi sobre 6 radianes. ¿Se entendió? Y ahí convertí un ángulo de 30 grados en radianes, medido en radianes. Vamos a ver un ejemplo. Pensemos entre todos. Esto es un tipo de análisis que puede presentarse en los exámenes, porque la idea es que se interprete el concepto de lo que estamos viendo. Un ángulo de un triángulo miden respectivamente 40 y pi sobre 3 radianes. Quiere decir, dos ángulos serían. Un ángulo mide 40 grados y pi sobre 3 radianes el otro. Escoge de las siguientes opciones cuánto mide el tercer ángulo en radianes. A ver, nosotros sabemos que el primero, ¿sí? El primer ángulo de este triángulo mide 40 grados. ¿Estamos bien? Y también sabemos, ¿dónde estoy ahora? Acá. Esperemos un cachito que... Y también sabemos que el segundo mide... Voy acá abajo. Pi sobre 3 radianes. ¿Cuánto es pi sobre 3? Si pi es 180, pi sobre 3, ¿cuánto es? Pi sobre 3 va a ser igual a 180 grados sobre 3. O sea que va a ser igual a... Va a ser igual... Estoy haciendo unos dibujitos en la hoja, pero me gusta. A 60 grados. Entonces, tenemos por un lado 40 grados y por el otro lado tenemos 60 grados. Es decir, que los dos ángulos, estos suman 100 grados. Nosotros tenemos que recordar, esto lo tienen que recordar, y si no lo refrescamos ahora, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados. La suma de los tres ángulos de un triángulo miden 180 grados. Por lo tanto, si acá tenemos 40 y tenemos 60, 100, nos están faltando 80 para formar mi triángulo. Estamos hablando de un triángulo, los ángulos de un triángulo. ¿Cuánto es 80 en radianes? Porque lo que me pregunta es cuánto mide el tercer ángulo en radianes. Si es 80 grados lo que mide en grados, el ángulo que me falta, ¿cuánto mide en radianes? Vamos a ver, la opción 1, ¿es correcta? 100 grados, no, me lo está pidiendo en radianes, o sea que esta opción no va a ser. 4pi sobre 9. 4pi es
4 por 180 sobre 9. ¿Esto cuánto es? 4 por 180 es 720, sobre 9 es 80. O sea, a ver a dónde estoy, acá, esta es la correcta, ¿sí? En este ejercicio. Pi sobre 9 sería 180 sobre 9. 180 sobre 9 es 20 radianes, no es la opción correcta, y 100 radianes tampoco. Bueno, ¿se entendió cómo podemos trabajar con grados y radianes? Bien, vamos a continuar dentro de esta unidad con las razones trigonométricas. ¿Qué son las razones, las relaciones, las divisiones? La razón entre dos lados de un triángulo rectángulo determina su forma. La relación, la división entre dos ángulos, lados de un triángulo determinan su forma. Estas razones se resumen en la siguiente tabla y también hay otras razones más que son las inversas de las anteriores que las vemos acá. Vamos a ir una por una viendo cómo se forma el seno de un ángulo, o qué es el seno de un ángulo, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. A ver, el seno de alfa, el seno de un ángulo alfa, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de un ángulo es el que está de frente al ángulo, el que no conforma el ángulo, el opuesto al ángulo, ¿sí? A ver, ¿dónde estoy? Acá sería siempre, este es el ángulo, el opuesto es el lado este. El cateto, a ver, este es el cateto, entonces, opuesto. El cateto adyacente es el que está formado en un triángulo rectángulo. Acá dijimos que las razones trigonométricas son las razones entre los lados de un triángulo rectángulo. Quiere decir que va a haber un ángulo de 90 grados formado. El ángulo de 90 grados se va a formar por dos lados. 1 y 2. ¿Sí? Pero va a haber, además del ángulo de 90 grados, un ángulo y otro ángulo, porque son tres ángulos los que forman el triángulo. Tres lados y tres ángulos. Uno es el ángulo de 90 grados, ya sabemos su medida. Después tenemos otro ángulo y otro ángulo. La suma de los tres, concepto general, tiene que sumar 180 grados. Suma 180 grados. El seno de alfa, volvemos a las razones trigonométricas, el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Es el lado que se apoya, primero podemos dar varias definiciones o referencias a la hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Este era el ángulo recto, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. La hipotenusa siempre se apoya sobre el cateto adyacente y el cateto opuesto del ángulo alfa, ¿sí? O del otro ángulo, porque también si el ángulo que fuéramos a estudiar fuera beta, el cateto opuesto de beta es este, el que era el adyacente de alfa, y el cateto adyacente de beta es este, ¿sí? El que es el opuesto de alfa.
cada ángulo, tiene su cateto opuesto y su cateto adyacente. Vamos a sacar esto para no confundir. Entonces, el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa, nosotros podemos decir que la hipotenusa es el radio unidad, tiene el radio unidad. Si nosotros lo analizamos en la circunferencia de radio unidad, ¿sí? En la circunferencia de radio unidad, y esto fuera toda una circunferencia, no, ahí estoy dibujando cualquier cosa, pero si esto fuera parte de una gran circunferencia, no es el cateto adyacente el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia lo tiene la hipotenusa en el triángulo que se forma. Fíjense que nosotros en acá, esta es la hipotenusa de un triángulo. ¿Se acuerdan cuando vimos hoy cómo se formaban los ángulos? Se forma por un radio, unidad, y otro radio, unidad. Si yo quiero formar un triángulo para analizar las medidas, fíjense qué voy a hacer. Voy a trazar en forma paralela al eje Y, paralelo al eje Y, una línea que va a ser el lado del triángulo rectángulo que se forma perpendicular al eje X. Entonces, ¿qué tengo? Me formé un ángulo rectángulo. La medida de este ángulo rectángulo es 90 grados. Y acá tengo un lado formado y otro lado. El que mide 1 es la hipotenusa. ¿Sí? Mide 1. Muy bien. Vamos a volver rapidito a donde estábamos recién. Entonces, que la hipotenusa mida 1 no quiere decir que siempre es 1 el valor de la hipotenusa. Quiere decir que 1 es el radio unidad. Si nosotros vamos a analizar después que la medida, no sé, es 650 o 65 o 6,5, multiplico al resto de los lados por esa proporción. ¿Sí? No quiere decir, repito, que esto 1 es 1 centímetro, 1 metro o 1 kilómetro. Es una unidad. Es una unidad. Si luego nosotros decimos que lo medimos realmente, lo multiplicamos por los centímetros que quisiéramos tener. Si esto representa, por ejemplo, no sé, el haz de luz de una sombra que genera un árbol, no van a ser centímetros, van a ser metros, y en realidad también, si yo quiero medir una montaña o, no sé, el hilo de un barrilete que está volando y tenemos la altura del barrilete y tenemos el hilo, cómo nos forma esta hipotenusa, va a ser 1 por los metros de hilo que tiene este barrilete. ¿Se entiende? Esos metros de hilo del barrilete también lo vamos a transportar al resto de los lados del ángulo. Pero como norma general, cuando estudiamos en una circunferencia de radio 1, decimos que 1 es la unidad de la circunferencia, el radio de la unidad de la circunferencia, lo que mide desde el centro hasta la circunferencia. Y eso es la hipotenusa. Por lo tanto, en una circunferencia de radio unidad, el seno de alfa, el seno de este ángulo, va a medir
el cateto opuesto sobre 1, es decir, lo que mide el cateto opuesto. El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En la circunferencia de radiounidad va a ser el valor del coseno, porque sobre 1 es el valor del cateto adyacente. Tangente, la tangente de alfa no es más que el cateto, la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bueno, y después las inversas del seno es la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, o 1 sobre el seno de alfa, eso es la cosecante. Esto lo tienen que aprender, chicos, se tienen que aprender y recordar siempre que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, porque estas relaciones, estas razones trigonométricas nos van a permitir encontrar los valores de lados y ángulos conociendo solo algunos datos. Acuérdense que el objetivo de la trigonometría es estudiar las medidas de los ángulos de un triángulo. Por lo tanto, vamos a necesitar de esta información, de estas razones trigonométricas para llegar a medir los ángulos que necesitemos medir. Muy bien. Bueno, espero que se haya entendido hasta acá. Voy a mezclar un cachito con, a ver... Uy, ¿qué es esto? Mi hijo. Con, ¿dónde tengo? A ver si lo... Oh, perdón, a ver. No. Los ejercicios que podíamos llegar a ver. Ay, ¿dónde los tengo? A ver. Bueno, espérenme un segundito porque quiero ver si les puedo mostrar. ¿Saben qué me pasa? Que no... A ver acá. Bueno, voy a ir a ver a dónde tengo la... Acá. A ver, estos son algunos de los ejercicios que van a tener que resolver en la tarea de esta unidad. Entonces, vamos a ver si vamos entendiendo lo que fuimos viendo hasta ahora. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Tenemos, este es el triángulo BAC. El ángulo alfa es este que marca acá. Este es el lado C, formado por el segmento CA. AC es el lado B y A es el lado que se forma por el segmento entre B y C. ¿Qué me pide? Encontrar la razón del seno de alfa. ¿Qué dijimos? Seno de alfa. Alfa es este. Uy, no me deja escribir. Alfa es este ángulo. Por lo tanto, el seno de alfa, ¿qué razón tiene? La relación entre el cateto opuesto, que es B, y la hipotenusa, que en este caso es A, ¿sí? A es el lado que me muestra la hipotenusa. Así que el seno de alfa va a ser B sobre A, B minúscula sobre A minúscula. El coseno de A de alfa era el cateto adyacente a alfa sobre la hipotenusa, es decir, C minúscula sobre A minúscula. La tangente se las dejo a ustedes, así me muestran que se entendió el tema. Relaciones fundamentales, esto todavía no lo vimos. Bueno, esto todavía no lo vimos. Hasta acá vamos con esta parte. Vamos a las gráficas.
de las funciones trigonométricas del seno, coseno y tangente. Este tema es un tema medio complicado de explicar así en un ratito, pero yo, bueno, voy a tratar de hacerlo porque es importante que se entiendan las gráficas trigonométricas, la gráfica del seno, cómo se grafica el coseno. Y acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros graficamos el seno de una función, yo voy a intentar hacerlo acá con un lapicito, no sé dónde estoy, acá. Voy a hacer la circunferencia, ¿sí? Acá más o menos. Esto es X, esto es Y, esto es un ejemplo, ¿no? Fíjense que cuando nosotros dibujamos, primero tenemos que definir el seno del ángulo que vamos a dibujar. Nosotros acá estamos en 0, 0. Este es el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo 0? 0 grados, este es el ángulo 0. Un ángulo de 90 grados sería un ángulo recto. Este sería el ángulo de 90 grados. Nosotros podemos trabajar en grados o en radianes. Acá es más fácil la utilización de los radianes y además vamos a practicar. Hoy habíamos dicho que un ángulo de 90 grados era pi sobre 2 radianes. Un ángulo que está por acá, llano de 180 grados, era pi, ¿sí? Pi, el que está allá. Acá tenemos 3 medios de pi radianes. Y acá teníamos 2 pi radianes. ¿Sí? 2 pi radianes. Si nosotros, ¿cómo se grafica o cómo se entiende esta gráfica del seno? Que vemos que es una gráfica constante. También otra observación que podemos hacer es que tiene una amplitud de entre 1 y menos 1, ¿sí? 1 hacia arriba y 1 hacia abajo, y esto tiene una explicación que es nuestra famosa circunferencia, ¿sí?, de radio 1. ¿Por qué? Porque fíjense que, recuerden que vamos a un ejemplo de un ángulo agudo. Un ángulo agudo lo podemos dibujar acá, ¿no? Este ángulo agudo, tiqui, 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 dibujamos el seno. Dijimos, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá armo mi seno. Si esto era 0 radianes, y esto es pi sobre 2 radianes, o 2 pi radianes, lo mismo, pero acá estamos en el primer cuadrante entre 0 y pi sobre 2, este que está a la mitad, vamos a ubicarnos en la gráfica. Vamos a poner que acá estamos en 0. Vamos a decir que acá más o menos estamos en pi sobre 2. Acá vamos a estar en pi. Pi, fíjense que pi, si ustedes se fijan en la calculadora, es 3,14, bla, 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 un número largo. Y es real porque acá medido está entre 2 y 5, cae justo con la gráfica que estamos dibujando. Si esto es 5, esto es pi. Y acá 6,14, acá vamos a estar, acá, en esta parte, en 2 pi. Acá vamos a estar más o menos aproximadamente en 3 medios de pi. Perdón. Bueno, ¿qué fue lo que hice yo acá? Marcar los distintos cuadrantes, delimitar los distintos cuadrantes de la circunferencia para poder analizar cómo se comportan los ángulos en cada caso. El seno, que es lo que voy a graficar, el seno de cada ángulo, y lo voy a ir marcando con puntos.
Entonces, a ver, por ejemplo, en 0, que sería un ángulo cerradito acá, 0, si yo lo transporto a 0 grados, 0 radianes, este va a ser el punto. De la misma manera, si tengo un ángulo abierto de 90 grados, estoy en pi sobre 2, yo marco la altura y me voy a buscar mi pi sobre 2. Bueno, la altura tendría que ser 1, perdón, acá hice mal la circunferencia, pero como es de grado 1, tendría que ser 1, ¿no? Entonces, 1 pi sobre 2 me genera mi otro punto. Si yo tengo un ángulo agudo, bueno, como esta circunferencia está medio mal trazada, vamos a suponer que es así. Esta la voy a sacar porque si no, a ver si puedo corregir un poco esta circunferencia. A ver. Bueno. La idea es que veamos que si esto es 1, esto que está entre 0 y pi sobre 2 va a estar acá. Si lo transporto esta liñita imaginaria, voy a estar acá, en la mitad más o menos, ¿sí? De entre 0 y pi sobre 2. Después, si analizamos un ángulo, el ángulo llano, 180 grados, el seno también lo transporto a pi, estoy acá en 0, ¿sí? Bien. Y así sucesivamente, si dentro de la circunferencia me fijo este radio, radio 1, voy a estar en 3 medios de pi, donde tengo 3 medios de pi acá, chiqui, 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 voy hasta acá, y tengo 3 radios, otro puntito para graficar. En 2pi lo mismo, llego hasta acá para mi 2pi. Y ahí, si se fijan, si voy de 0, de 0 hasta acá, luego paso por cada uno de los puntitos que fui dibujando, estoy graficando el seno de ángulos, de todos los ángulos. Luego se repite, ¿por qué? Porque 2pi, si hago 2 circunferencias va a ser 4pi, y voy a ir reflejando en forma constante esta gráfica que nace y termina en la primera circunferencia, ¿sí? Pero cuando la sigo ampliando es infinita, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Conclusión, y para que quede claro, si ustedes en la calculadora ponen seno de 0, también lo van a encontrar. Van a encontrar que el seno de 0 de un ángulo de 0 grados es 0, o de 0 radianes, es 0. ¿Sí? Si buscan el seno de 90, van a encontrar que es 1. Y también pueden armar una tablita, como hicimos con las funciones lineales, con las funciones cuadráticas. En toda función se puede dar valores e ir componiendo la gráfica. La forma de extrapolar y de llevar, como lo hicimos recién, punteando y ubicándolo con la medida de los radianes, es la otra manera de encontrar la gráfica. En el caso del coseno, es similar el concepto. Si ustedes se paran con una tablita y dicen el coseno de un ángulo de 0 grados, van a ver que es 1. Y ahí tenemos la primer gran diferencia entre las dos gráficas, que tienen amplitud similar, también son gráficas constantes, periódicas, porque siempre mantienen el mismo dibujo de gráfica, pero en un ángulo de grado 0 el coseno va a ser 1,
y y el resto, bueno, lo pueden ir dibujando. Así que si quieren, tómense el trabajo de mirar en la calculadora el coseno para los diferentes ángulos de la circunferencia y van a poder ir conformando la gráfica. De la misma manera, extrapolando. Una cosita más. Fíjense que en una gráfica de este tipo, que está bastante desprolija, pero bueno, como me sale así acá, si nosotros tenemos un ángulo más cerca de 0, un ángulo como este, que es menor que el que teníamos hoy, este podría ser más o menos de 45 grados, y este de 30, el seno de un ángulo menor va a ser más chico que de otros que se van acercando a los 90 grados, ¿sí? Cada uno va a ser mayor porque el mayor es 1. Entonces, cuanto más grande sea el ángulo, más grande va a ser el seno. Y al revés, más chico, el seno va a ser más chico cuando es más menor el recorrido o el valor del ángulo, y el coseno va a ser más grande. Fíjense que acá el coseno, cuanto más cerca de 0 grados sea el ángulo, más cerca de 1 va a ser el coseno. Al revés de lo que nos pasa con el seno. Si nosotros tenemos un ángulo grande, cerca de 90 grados, de 80 grados, por ejemplo, el coseno es esto, el cateto adyacente, va a ser menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el coseno de un ángulo de 90 grados va a ser cercano a 0, va a ser 0, si el ángulo es de 90 grados. Muy bien, pero recuerden bien, esto es muy importante recordar, cuando a simple vista lo ven, tanto en esta gráfica como en esta, el seno, la gráfica del seno pasa por 0, porque el seno de 0 es 0. Y en la gráfica del coseno, en 0, me fui para atrás, el coseno está en 1. Bien. La gráfica de la tangente es una gráfica de este tipo, constante, que se mueve también de a 2pi y tiene asíntotas verticales porque la función se corta cuando el valor de el coseno es 0, porque no existe un divisor 0. Entonces se genera este corte y este acercamiento a un valor infinito, pero no toca, en ese punto no existe la función, porque recuerden que la tangente es seno sobre coseno. Entonces, cada vez que el coseno es 0, se nos interrumpe la función. Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a mirar los gráficos o los ejercicios que teníamos hasta acá, a ver si los podemos interpretar. Si nosotros miramos esta figura que vemos acá. Acá tenemos los valores por donde pasa la gráfica. ¿Podemos decir si esta función graficada es de seno, coseno o tangente? Sí. Vemos que se mueve entre 1 y menos 1, que es constante, y que en 0 mide 0. Por lo tanto, esta función es la opción B, seno. ¿Sí? Bueno, muy bien. En esta
el 0 en un ángulo de 0 grados o 0 radianes, el coseno la función pasa por 1, quiere decir que estamos en la función de coseno. Y esta es la de tangente. ¿Sí? Vamos a mirar este ejercicio, a ver cuál es la longitud de la escalera teniendo en cuenta que el piso y la pared forman un ángulo de 90 grados. A ver, fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo formado por una escalera y una pared. ¿Cuál es el ángulo rectángulo? Este que vemos acá. Acá tenemos el ángulo alfa de 48 grados. Y sabemos que la altura de la pared hasta donde apoya la escalera es de 2,5 metros. Queremos saber la longitud de la escalera, que forman con la pared y el ángulo donde apoya un ángulo de 48 grados. Entonces, ¿qué estamos averiguando acá? Nada más y nada menos que la hipotenusa de un triángulo. ¿Cómo sacamos cuál es la medida de la hipotenusa de este triángulo? Tenemos dos datos. Tenemos el ángulo alfa, por lo tanto podemos calcular el seno de alfa. Fíjense que el seno de alfa va a ser, a ver, busquemos el seno de alfa en la calculadora. El seno de alfa, vamos a la calculadora, seno de 48 grados, 0,743. Tenemos el seno de alfa y tenemos el valor del cateto opuesto en este caso. El cateto opuesto es 2,5. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona ángulo y seno? Ángulo y cateto opuesto, lo dije, el seno. Ángulo y cateto opuesto, sabemos que es el seno de alfa. Entonces, ¿qué me pasa acá? Tengo que armar la fórmula, no sé si voy a poder escribir sobre esto, no me deja escribir. No me deja escribir. Pero tengo que generar la fórmula, en este caso, que diga que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y ahí tengo una ecuación con una incógnita, que es la hipotenusa. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y reemplazo los datos conocidos para averiguar los desconocidos. Seno de 48 grados es igual a 2,5 dividido h, hipotenusa. ¿Qué hago? A la h la paso multiplicando, entonces ¿qué me queda? Que h es igual al cateto opuesto sobre el seno de alfa, a 2,5 sobre seno de alfa. Si ustedes resuelven 2,5 sobre el seno de alfa, les va a dar alguna de estas opciones que están acá, que yo no les voy a decir cuál es, pero los orienten cómo hacer el ejercicio, ¿sí? A ver dice a partir de la figura para definir la razón trigonométrica seno, ¿cuáles segmentos del triángulo ABC desde el ángulo alfa, perdón, lo voy a volver a leer para interpretarlo bien, porque a partir de la figura para definir la razón trigonométrica seno, bien, ¿cuáles segmentos del triángulo ABC desde el ángulo alfa lo definen? Entonces, ¿cuál es el seno de alfa? Lo miro acá y después busco la respuesta. El seno de alfa va a ser A, cateto opuesto, sobre hipotenusa, sobre C, A sobre C. A sobre C, el seno de alfa es la respuesta D. Bien. Bueno, esto debe ser similar. Acá, ¿qué tenemos?
Para resolver el triángulo formado por un observador, miren este. Acá ahí tenemos un hombrecito observando un árbol. Para resolver el triángulo formado por un observador y un árbol, ¿a qué distancia se encuentra el observador del árbol? Dibujo en líneas imaginarias el triángulo que forma esta situación. El hombre observador en un punto, el árbol con su altura y la distancia que está el hombre del árbol, que es esto. Y ahí formé un triángulo. ¿Y qué datos tengo? Por lo que veo acá, dice que esta altura es de 20 metros, que esta distancia del observador es de 45 metros y lo que me está preguntando es la distancia a la que está el hombre hasta el árbol, que es esta. ¿Qué datos tengo? Tampoco tengo alfa, el ángulo de medición. Pero ¿qué datos tengo? Tengo el cateto opuesto al ángulo alfa y tengo la hipotenusa. Teniendo cateto opuesto sobre hipotenusa, sé que eso es el seno de alfa. Si sé que el seno de alfa es 20 sobre 45, si ustedes aprietan Shift en la calculadora o la inversa de seno, van a tener el valor de alfa. Porque, ¿se entiende? 20 sobre 45 es el seno de alfa. Entonces ustedes tienen que saber cuánto es alfa. ¿Por qué? Porque después van a usar el dato del ángulo alfa para encontrar la medida, que es el cateto adyacente, la distancia a la que está el observador del árbol. ¿Sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, una vez que tuvieron alfa, van a decir el coseno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Como saben cuánto es el coseno de alfa, van a plantear el coseno de alfa, que lo van a sacar con la calculadora, es igual a x sobre 45. Despejan x y ya encontraron cuál es la medida, la distancia del observador al árbol. Seguramente será una de estas respuestas. Bueno, todos estos ángulos se trabajan de la misma manera. En algunos les va a pedir la distancia del árbol, del hombre al árbol. En este caso, en una distancia definida, cuál es la altura máxima del árbol. Acá lo que me pide es la altura del árbol. Bueno, y en cada una, pero siempre con el mismo pensamiento. ¿Estamos? Después, este otro ejercicio pide unir con flechas las diferentes relaciones trigonométricas o razones trigonométricas. Nosotros hasta ahora vimos razones trigonométricas, nos faltan las relaciones. Pero sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, lo busco y marco cateto adyacente sobre hipotenusa, es el coseno. Lo marco con una flecha. Y así con cada punto. Triángulo, rectángulo, triángulo que posee un ángulo recto. Bien, estos son todos los ejercicios, creo que no hay más, y acá hay alguno más. El nombre de esta función es, bueno, si en el grado 0 arranca en 1, va a ser coseno. Si en el grado 0 arranca en 0, va a ser 0. Tangente. Esto ya estaba en otro ejercicio, pero bueno. Como verán, ya terminaron los ejercicios y nos queda ver esto que es funciones trigonométricas con sus relaciones trigonométricas fundamentales. Una ya la vimos, que es la tangente. La tangente se define como el seno de un ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿sí?
la relación o la razón entre el seno y el coseno forma la tangente, la recta tangente, que es el seno sobre el coseno, me definen la tangente de un ángulo. Y la otra relación fundamental de la trigonometría es el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que me dice es que el seno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo alfa es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 1 en una circunferencia de radio 1, y como 1 al cuadrado es 1, me queda que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Esto nosotros no lo vamos a aplicar tanto todavía, simplemente recordar, pero es de muchísima utilidad el teorema de Pitágoras para ir entendiendo cómo se relacionan o cómo aparecen las relaciones trigonométricas, cómo se va despejando tangente, coseno, seno, todas las relaciones trigonométricas, las razones trigonométricas, cómo se van definiendo y cómo se van calculando, para poder reemplazar muchas veces 1 por esta igualdad, siempre con este teorema, sabiendo que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es 1. Entonces, si a mí me dieran una ecuación, una ecuación trigonométrica, una función trigonométrica donde me dicen que el seno al cuadrado más 1 es igual a algo, yo a ese 1 lo puedo reemplazar por esta igualdad, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, y ver a qué función estoy llegando. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más claro cuando vayamos realizando ejercicios de ese tipo. A ver, vamos a un punto nuevo que es resolución de triángulos rectángulos. Yo ya fui a los ejercicios y ya más o menos lo fuimos viendo, pero resolver un triángulo rectángulo es resolver un triángulo calculando todos los lados y todos los ángulos a partir de datos que conocemos. Por ejemplo, si conocemos la hipotenusa y un ángulo agudo, podemos encontrar todo el resto de los ángulos. Primero, si conocemos un ángulo agudo, en un triángulo rectángulo, también conocemos el recto. Por lo tanto, el recto más el agudo que conocemos, menos 180 grados, ya me va a definir el ángulo que me falta. Conocemos la hipotenusa y un ángulo agudo, bueno, con la hipotenusa y un ángulo agudo, voy a poder encontrar el coseno de ese ángulo, el cateto opuesto, porque conozco el seno, conozco la hipotenusa, por lo tanto, ¿sí? Si yo sé cuál es el ángulo, 30 grados, y sé que la hipotenusa es 50, yo puedo decir que el seno de 20 grados, si dije que el ejemplo era 20 grados, a ver si acá sí ya puedo escribir, no. Esperen un segundito, vamos ahí, así puedo escribir. Acá dice 30 grados, a ver dónde estoy, acá. 30 grados, ¿verdad? Lo veo muy bien, sí. Si el ángulo es de 30 grados, perdón, sí, acá me lo dice bien. Si el ángulo es de 30 grados y yo sé que la hipotenusa es 1, yo puedo decir que el seno de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre 1, que es la hipotenusa. Por lo tanto, miro cuánto es el seno de 30 grados, voy a tener un valor, lo miro en la calculadora, vamos a hacerlo. Ustedes también, por favor, háganlo, porque es importante
que vayan entendiendo y vayan siguiendo cada uno de estas cosas. Fíjense, el seno de 30 grados, ¿dónde estoy? Es 0,5, ¿no? Acá. 0,5. Por 1, porque este 1 desaparece de acá, entonces, ¿qué me dice? Que 0,5 es el cateto opuesto. Entonces, ya encontré este lado. Este lado es 1, este lado es 0,5, y también podemos saber cuánto es el cateto adyacente con la función coseno, porque el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 1. ¿Cuánto es el coseno de un ángulo de 30 grados? Vamos a buscarlo. Coseno de 30 es 0,86. Entonces, fíjense que las medidas nos dan esto, el coseno de 30 es 0,86, que es igual al cateto adyacente, 0,86. Sería este cateto. ¿Está claro cómo se va trabajando? Y acá ya tenemos, a partir solamente de conocer un ángulo agudo y la hipotenusa, sabemos los dos lados de este triángulo que nos faltaban saber. ¿Dónde estamos? Ahí. Tenemos el lado, este vale 1, este lado vale 0,5, este lado vale 0,86. Sabemos que este ángulo vale 90 grados, este vale 30, por lo tanto, 180 menos 90 es 80, menos 30 es 60 grados. A partir de dos datos, 3, pongámosle porque el ángulo recto también lo conocemos, pudimos ver todo el resto de los datos. Triángulos y lados de un triángulo rectángulo. Conocido un cateto y un ángulo agudo, funciona exactamente de la misma manera. Si en vez de conocer la hipotenusa, conozco uno de los lados, veo qué datos me faltan y aplico la razón necesaria que me dé un dato y una incógnita. Y planteo la ecuación. ¿Sí? Si tengo un cateto y un ángulo agudo, ubico los datos que me faltan para descubrir, los datos que tengo para ver los que me faltan. Si conozco los dos lados, el cateto opuesto y el cateto adyacente, también fíjense que podemos usar, a ver, se calcula la hipotenusa. Acá, conocido un cateto y un ángulo agudo, para hallar los lados de un triángulo rectángulo, se conocen las medidas de un cateto y de un ángulo no recto. Pensemos en este ángulo. Ángulo alfa se multiplica por el cateto adyacente. Hipotenusa 10. A ver, en este ejemplo. Acá tenemos este ejemplo es, entiendo yo, de dos lados conocidos, el lado del cateto opuesto 6 y adyacente 8, y el que no conocíamos es la hipotenusa, por eso la vamos a averiguar. ¿Y qué sabemos de la hipotenusa aplicando Pitágoras? Que los catetos al cuadrado, o sea que, a ver, voy a escribirlo acá, que la hipotenusa, ¿dónde? Acá, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea,
6 al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos, más 8 al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa, aplico raíz en ambos miembros, ¿sí? Acá y acá. Esto se me va y me queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y acá que tenemos 6 por 6, 36, más 8 por 8, 64. 36 más 64 es 100 y la raíz de 100, hipotenusa, es 10. Esto es el ejemplo que vemos acá. ¿Sí? Fíjense que ahí utilizamos teorema de Pitágoras. En otros podemos usar alguna de las razones de la trigonometría. Esto es un ejemplo como los que vimos cuando resolvíamos los ejercicios que les van a llegar de tarea. ¿Cuál es la altura del asta de la bandera? Si a cierta hora del día el ángulo que forma el extremo de su sombra con la punta del asta mide 37 grados. Entonces, a ver, este ángulo mide 37 grados. Conocemos la distancia de 20 metros desde donde se hace la sombra hasta el asta de la bandera y es de 20 metros. Si conocemos un ángulo y conocemos el cateto adyacente, ¿qué función vamos a usar para resolver este ejercicio? Tenemos que saber cuánto mide el asta de la bandera, que es el cateto opuesto. Conocemos el cateto adyacente y el ángulo. ¿Qué función vamos a usar que relacione cateto opuesto, que es lo que tenemos que averiguar? Tenemos el cateto adyacente y tenemos el ángulo. El seno, no, porque tendría que tener como dato la hipotenusa. El coseno, no, porque tendría que tener como dato la hipotenusa. Quiero saber cuál es la altura del asta de la bandera. Quiero saber esto. Es la tangente que me relaciona, la tangente de alfa, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿qué hago? Tangente de 37 grados es igual a cateto opuesto, X, no lo conozco, sobre cateto adyacente, 20. Calculo el cateto, digo tangente en la calculadora de 37 grados por 20 y eso me va a dar el resultado en metros de esta bandera. ¿Lo hacemos? Así ya les queda esto resuelto. A ver. Vamos a, entonces, la tangente. Háganlo. La tangente de 37 grados es 0,753 por 20. Ahí. Por 20. 15 metros. Entonces, acá tenemos que, esto es 15 metros y esto es lo que utilicé, la razón utilizada para descubrir los 15 metros del asta. Bueno, este ejercicio es similar. Acá dice cuál es la altura de la torre y la longitud del tirante. Me pide este lado y este lado. Este lado es la hipotenusa, este lado es el cateto opuesto. Tengo como datos el ángulo y tengo como dato el cateto adyacente del ángulo, ¿sí? Cateto adyacente 30, ángulo. Para saber la altura de la torre, ¿qué voy a usar? Seno de alfa, porque el seno
de 65 grados es igual al cateto opuesto. ¡Uy! Error. Sobre, no el seno. Error. No me dijeron nada. Uy, me fui. No, resumen acá. A ver si lo puedo borrar. ¿Se dan cuenta cómo es? Para calcular, teniendo el cateto adyacente sobre hipotenusa, lo que voy a averiguar es el tirante que sostiene la torre. ¿Sí? Para el tirante, sí, voy a calcular el seno de 65 grados, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón. Vamos de vuelta. Pero esto es importantísimo porque así es como ustedes tienen que pensarlo. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo de 65 grados y tenemos el cateto adyacente. Por lo tanto, cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno del ángulo de 65 grados. Ahí sí, ¿esto qué significa? Que la hipotenusa va a ser igual a 30 metros, los metros, sobre el coseno de 65, que lo tienen que averiguar. ¿Sí? Eso me va a dar la medida del tirante. Esto es el tirante. Con la función coseno, a ver qué dice acá, longitud del tirante la tienen que averiguar. Razón trigonométrica. ¿Cuál es la altura de la torre? Para la altura, ¿qué función voy a usar? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente, ¿sí? Tangente, porque la tangente de 65 grados es igual a cateto opuesto, que no lo conocemos, es lo que queremos averiguar, sobre cateto adyacente, que es 30. Por lo tanto, calculo la tangente de 65 grados, lo multiplico por 30 y voy a tener la altura de la torre. ¿Bien? Perfecto. Resumiendo, y ahora sí, vamos a resumir. ¿Qué tenemos acá? Este es el resumen de todo lo que vimos. Que los ángulos se pueden medir en grados o en radianes. Para medir ángulos empleamos grados o radianes. Un radián es el ángulo cuyo recorrido es igual al radio con que ha sido trazado. Un grado es igual a pi sobre 180 radianes. O un radián es igual a 180 grados sobre pi grados. Esto sabiendo que 180 grados, ¿sí? 180 grados es igual a pi radianes, pi por radio. También vimos en el día de hoy las relaciones fundamentales de la trigonometría, que son que la tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno de ese ángulo. Y el teorema de Pitágoras, que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Para resolver un triángulo rectángulo tenemos que hallar las medidas de sus 6 elementos, los 3 lados
y los 3 ángulos, de los cuales uno ya conocemos que es el ángulo rectángulo, el ángulo recto. También vimos las razones de la trigonometría. El seno de alfa, el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente, como lo vemos también en las relaciones fundamentales, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente desde la base en que la hipotenusa es de radio 1. El cateto opuesto era el seno, cateto opuesto sobre 1, y cateto adyacente sobre 1 es el coseno. Esta se da como relación fundamental de esta razón en la que el cateto opuesto sobre la hipotenusa definen la tangente de un ángulo cualquiera. Muy bien, y este es un ejemplo de cómo se representa un ángulo en grado y en radianes. Espero que lo hayan entendido, espero que puedan resolver todos los ejercicios de la tarea. Ahora voy a dejar ya de compartir. A ver cómo es. Uy, a ver acá. Dice... Bueno, muy bien. Ahora sí. Ya no sé dónde estoy, me mareé con tantos... con tantos... A ver, creo que ya nos estamos despidiendo, espero que hayan entendido, que les haya servido esta explicación, y ya saben todos mis alumnos que quiero que aprueben, que quiero que no se queden con dudas, así que cualquier duda me escriben, me mandan un mensaje por el campus, que ahí estaremos para tratar de resolverlo. De todos modos, mi consejo, yo estoy a disposición desde ya, pero también me gustaría que ustedes hagan todo el esfuerzo por resolverlo por ustedes solos. Y si ya no tienen realmente opción, me preguntan, no porque yo no los quiera ayudar, pero porque es re importante que ustedes traten de entenderlo ustedes, de leer más material, de ver otro video, de volver a ver esto otra vez si es necesario, porque si ustedes lo entienden, no van a tener más problemas. La idea es que lo traten de razonar y de entender ustedes, para que no tengan más problemas con esto. Para que les quede, digamos, el tema entendido. Bueno, hasta acá llegamos. Les deseo que puedan realizar el trabajo y que no tengan más inconvenientes. Les mando un beso, nos vemos en la próxima clase.